La inteligencia artificial ya está aquí. ¿Y saben qué? Está cambiando la medicina de maneras que apenas empezamos a comprender. No, no es cosa del futuro ni ciencia ficción, es una realidad que ya está en quirófanos y consultorios. Pero ojo, porque esta herramienta es tan poderosa que tiene dos caras. Por un lado, la promesa de una auténtica revolución en la salud, y por otro, un peligro que, si no andamos con cuidado, nos puede traer problemas muy serios. Vamos a desgranarlo. A ver, para que nos hagamos una idea de por qué la IA es tan necesaria ahora mismo, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Imagínense, 1892. El doctor William Osler escribe un libro de 1000 páginas con el que intenta resumir todo el conocimiento médico de la época. Todo. Fue el último en intentarlo. Ahora, volvamos a hoy. Cada día se generan 2.5 quintillones de bytes de datos. Es una locura. Sencillamente, no hay cerebro humano que pueda con semejante avalancha de información. Y justo ahí es donde entra en juego la IA. Pero es fundamental que entendamos bien el concepto. No se trata de máquinas que reemplazan a los médicos, para nada. La idea es asistirlos. Por eso hablamos de inteligencia aumentada. Son sistemas que aprenden, que resuelven problemas, como si fueran el mejor asistente que un profesional de la salud podría imaginar. La clave es esa, potenciar, no sustituir. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la parte más emocionante, la promesa. Pensemos en la inteligencia artificial como una especie de copiloto digital. El médico es el piloto, al mando, pero tiene a su lado una ayuda que le permite navegar con una precisión y una seguridad que antes eran impensables. Y es que el impacto es gigantesco. La IA está por todas partes. Desde mejorar la puntería en los diagnósticos y acelerar como nunca el descubrimiento de fármacos, hasta personalizar la formación de los futuros médicos. Y no solo eso, también hace más eficientes los ensayos clínicos y, algo muy importante, ayuda a reducir el agotamiento de los profesionales, quitándoles de encima las tareas más repetitivas. Y ojo, que esto no es hablar por hablar, ¿eh? Tenemos datos muy claros. Por ejemplo, el estudio MassEI, que ha sido toda una revolución. Demostró que cuando un radiólogo usaba una IA para leer mamografías, la detección de cáncer de mama aumentaba un 20% más que si lo hacían dos radiólogos juntos. Eso al final significa detectar más casos y mucho antes. Pero la cosa no queda ahí. Miremos las colonoscopías, otro campo clave. Hay sistemas que han conseguido bajar la tasa de pólipos que se pasaban por alto de un 20% a tan solo un 3%. La diferencia es brutal. Es como si la IA tuviera un par de ojos extra, unos ojos biónicos que ven lo que a veces, por lo que sea, se nos puede escapar. ¿Y qué me dicen de crear nuevos medicamentos? ¿Saben cuánto cuesta y cuánto se tarda? Pues de media, más de $1.000 millones y más de una década, para un solo fármaco. Pues bien, la IA está cambiando las reglas del juego. Es capaz de analizar millones de compuestos químicos para encontrar los más prometedores en una pequeña fracción de ese tiempo. Y la revolución, por supuesto, también está llegando a las aulas. La IA está ayudando a formar a la nueva generación de médicos, con tutores virtuales disponibles 24/7, con modelos del cuerpo humano que se pueden explorar de forma interactiva y, lo más increíble, con simulaciones tan reales que permiten practicar una cirugía complicadísima una y otra vez, hasta dominarla, sin poner en riesgo a ningún paciente. Pero, como decíamos al principio, siempre hay otra cara de la moneda. Si la IA es ese copiloto fantástico, tenemos que estar muy seguros de que no hay fantasmas en la máquina que puedan hacer que nos estrellemos. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. Si dependemos de este copiloto, ¿qué pasa si tiene sus propios prejuicios? ¿Qué ocurre si la herramienta que creamos para eliminar nuestros errores en realidad los aprende y, peor aún, los amplifica? Y que no nos parezca algo teórico, porque ya ha pasado. Pasó con un algoritmo de Google Health diseñado para detectar enfermedades de la piel. Resultó que era mucho menos preciso en personas de piel negra. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque los datos con los que había aprendido no representaban bien la diversidad de la población mundial. El problema es que el sesgo no es como un error de código que se arregla y listo. No. Como se ve en este esquema, es algo que se puede colar en cada paso del proceso. Desde cómo se plantea el problema al principio, pasando por los datos que se eligen para entrenar al modelo, y hasta cómo se vigila su funcionamiento después. Es un problema que está en la raíz del sistema. Y a esto hay que sumarle lo que se conoce como el problema de la caja negra. Imaginen que muchos de estos algoritmos son tan complejos que ni sus propios creadores pueden explicar al 100% por qué han llegado a una conclusión concreta.
Y claro, en medicina, donde cada decisión tiene que estar justificada, un porque la máquina lo dice no es una respuesta válida. Esto genera un problema enorme de confianza y de responsabilidad. Y por supuesto está el tema de los datos, nuestros datos de salud, que es de lo más sensible que tenemos. Aquí los riesgos son muy serios, desde datos que se suponen anónimos, pero que con ciertas técnicas se podrían volver a identificar, hasta la amenaza constante de ciberataques. Por eso se necesita una regulación súper estricta para proteger lo más importante, la privacidad y la libertad de cada paciente. Vale, el panorama es complejo. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo podemos aprovechar todo lo bueno de la IA y a la vez protegernos de sus peligros? Pues la respuesta es clara. Tenemos que construir sistemas de inteligencia artificial en los que de verdad podamos confiar. Y todo, absolutamente todo, empieza por los datos. Son la materia prima. Si le das basura a un algoritmo, te devolverá basura. Para tener una IA que sea justa y precisa, necesitamos bases de datos que no solo sean enormes, sino que estén cuidadas al detalle, que representen a todo el mundo y que además se mantengan siempre al día. La regulación, claro, es el otro gran pilar. Organismos como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa ya están creando las reglas del juego, sobre todo para los ensayos clínicos. ¿Hay diferencias entre ellos? Sí, pero coinciden en cosas clave. Por ejemplo, en que los modelos de IA tienen que congelarse durante un estudio importante. O sea, no pueden seguir aprendiendo y cambiando a mitad del partido, por así decirlo. Esto es fundamental para que los resultados sean fiables. Pero de nada sirve tener las mejores herramientas y las mejores leyes si la gente que las usa no está preparada. Y aquí tenemos un dato que es para pararse a pensar. Solo el 6% de los estudiantes de medicina se sienten capaces de explicar los riesgos y beneficios de la IA. Solo un 6%. Hay un vacío educativo enorme que tenemos que llenar, y es urgente. Y para llenar ese vacío, lo que se enseña en las facultades de medicina tiene que cambiar ya. Es vital que los futuros médicos aprendan de ciencia de datos, de las implicaciones éticas y legales, pero sobre todo que aprendan a ser usuarios críticos, que sepan preguntarle bien a un algoritmo y, lo más importante, que no se fíen ciegamente de su respuesta. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a una conclusión bastante clara. El futuro no es una batalla de humanos contra máquinas, ni mucho menos. Es simplemente la era del médico aumentado. La clave de todo esto es que el verdadero poder no está solo en la inteligencia artificial, está en la inteligencia aumentada. Es la suma, la sinergia entre la capacidad de cálculo de la máquina y el juicio, la experiencia y la empatía del humano. Y esa combinación es muchísimo más potente que cada una por separado. Y ojo a lo que dicen las voces más respetadas en medicina. El doctor Isaac Kohane, que es el editor de la nueva revista del New England Journal of Medicine sobre IA, lo ha dicho muy claro. Dentro de muy poco, lo que se considerará una mala práctica, lo que estará por debajo del estándar, será que un médico no use la ayuda de la IA. Y para rematar, esta otra idea, del decano de la Facultad de Medicina de Harvard, que es para enmarcarla. El debate no es si la IA va a quitarle el trabajo a los médicos. La verdadera pregunta es otra. El médico que se va a quedar sin trabajo es el que no aprenda a colaborar con estas nuevas herramientas, el que se quede atrás. Así que, al final de todo, la pregunta más importante que nos queda no tiene que ver con algoritmos ni con tecnología. Es mucho más profunda, más humana. Mientras vamos construyendo este futuro de inteligencia aumentada, ¿cómo nos aseguramos de que esta tecnología nos sirva para potenciar, y no para olvidar, nuestras cualidades más esenciales? La empatía, la sabiduría y ese insustituible arte humano de curar.